A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es que un simple impuesto de 10 centavos pudo cambiar para siempre el mapa de un continente? Suena increíble, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos que más marcaron la historia de Sudamérica, la Guerra del Pacífico. Esta fue una guerra que se cocinó a fuego lento con ingredientes como la economía, la política y, por supuesto, la ambición. Y ojo, que sus efectos se sienten hasta nuestros días. Ok, para que no nos perdamos, vamos a seguir un camino bien claro. Primero, vamos a ver cómo estaba el ambiente justo antes de que todo explotara. Después, la chispa que encendió la mecha. Luego, nos metemos en el barro, en las batallas por mar y tierra. Y para terminar, vamos a analizar cómo se cerró este capítulo y las cicatrices que dejó en cada país. Listo. Empecemos por el principio, por la calma antes de la tormenta. Para entender qué pasó, tenemos que viajar en el tiempo, a finales del siglo XIX. Imaginen la escena. Tenemos a tres vecinos, Perú, Bolivia y Chile, todos mirando de reojo la misma cosa, el desierto de Atacama. Pero no por sus paisajes, sino por los tesoros que escondía bajo la arena. Y aquí la cosa se pone interesante porque no todos llegaban a esta situación en igualdad de condiciones, para nada. Lo que vemos acá es un desequilibrio tremendo. Por un lado, Perú y Bolivia, la tenían complicada, con crisis políticas y económicas. Pero Chile, bueno, Chile era otra historia. Tenían un gobierno estable, una economía que iba para arriba como la espuma, y esto es clave, una armada moderna, una flota naval que era de temer. Porque claro, no estamos hablando de un simple desierto lleno de arena y ya, no. Era literalmente un cofre del tesoro, y el tesoro era el salitre. Pensemos en el salitre como el petróleo de aquella época. Era vital para dos cosas, fertilizantes para la agricultura mundial y, por otro lado, para hacer explosivos. O sea, era un recurso súper estratégico que atraía inversiones de todas partes, sobre todo de los británicos. Y claro, con tanto en juego, la tensión en la zona no hacía más que crecer. Y a toda esta mezcla de intereses y desequilibrios, súmenle un ingrediente más, un secreto. Perú y Bolivia firman un tratado de alianza defensiva en 1873. En teoría, era para ayudarse si alguien los atacaba. El problema es que era secreto. Y ya sabemos lo que pasa con los secretos, ¿no? Generan desconfianza. En Chile lo vieron como una amenaza directa, y este pacto va a ser, al final, lo que meta de lleno a Perú en una guerra que, en un principio, parecía ajena. La historiadora Natalia Sobrevilla lo dice clarísimo. El desbalance estructural entre los tres países fue un factor que predispuso la guerra como un resultado casi inevitable. O sea, no fue algo que pasó de un día para otro. Teníamos todos los ingredientes para un desastre. La debilidad de unos, la fuerza creciente de otro, un tesoro en medio y un pacto secreto. Era como un barril de pólvora. Y la paz, bueno, la paz estaba colgando de un hilo. Muy bien, ya tenemos el escenario montado. Un barril de pólvora. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la chispa que lo hizo estallar todo? Porque, como siempre pasa, un conflicto que se viene cocinando por años solo necesita una pequeña excusa para explotar. Y en este caso la excusa fue dinero, una disputa económica. Y aquí vemos cómo una cosa llevó a la otra. Es una cadena de eventos casi de manual. Primero, Bolivia le pone un impuesto de 10 centavos a una empresa de salitre que era chileno-británica. El problema, eso violaba un tratado que ya tenían firmado. Segundo, la empresa, lógicamente, se niega a pagar. Tercero, Bolivia dice, no pagas, y va y le confisca todo. Y cuarto, la respuesta de Chile no se hace esperar. Manda a su ejército y ocupa el puerto boliviano de Antofagasta. Así, en un abrir y cerrar de ojos, lo que era un problema de impuestos se convirtió en una ocupación militar. Y a partir de ahí la velocidad con la que todo se desmorona es impresionante. Miren las fechas. El 14 de febrero, Chile ocupa Antofagasta. Apenas unas semanas después, el 1 de marzo, Bolivia le declara la guerra a Chile. Y para el 5 de abril, Chile le declara la guerra a Perú. ¿Por qué a Perú? Porque Perú intentó mediar, no le funcionó, y cuando Chile le pidió que se declarara neutral, no pudo. ¿Se acuerdan del tratado secreto? Bueno, ahí se activó. En menos de 2 meses pasamos de un conflicto entre dos países a una guerra con 3 jugadores en el tablero. Ok, se acabaron las palabras y empiezan los cañonazos. Entramos de lleno en la guerra, en mar y tierra. Y en un conflicto con miles de kilómetros de costa como este, hay una regla de oro. Quien controla el mar, controla la guerra. No era solo una ventaja, era todo. Así que, como era de esperar, la primera gran pelea se dio en el Océano Pacífico. Y en esta primera etapa en la campaña naval surge una leyenda, la del monitor Huáscar. Imagínense,
Un solo barco, comandado por el almirante peruano Miguel Grau, un estratega increíble que tuvo a toda la poderosa flota chilena corriendo por meses. Las hazañas del Huáscar se volvieron famosas. El momento cumbre fue el combate de Iquique, donde logró hundir a la corbeta chilena Esmeralda. Eso lo convirtió en un héroe nacional. Pero claro, la historia del Huáscar, por más heroica que fuera, tenía los días contados. La superioridad naval chilena era demasiada, y el 8 de octubre de 1879, en el combate de Angamos, la suerte se acabó. La flota chilena rodeó al Huáscar, Grau murió en pleno combate y el barco fue capturado. Con esto, se acabó la resistencia peruana en el mar. Y este momento es el verdadero punto de quiebre de toda la guerra. El historiador William F. Sutter lo pone así: tras Angamos, Chile aseguró su capacidad de invadir sin obstáculos desde el mar. Y es que es exactamente eso. Con el mar a su disposición, Chile ahora tenía una autopista abierta para desembarcar tropas donde quisiera, para mover suministros, para básicamente llevar la guerra a casa del enemigo sin que nadie pudiera detenerlo. Y con el control del mar, el avance por tierra fue casi una crónica de una victoria anunciada. Fue metódico, paso a paso. En noviembre de 1879, desembarcan en Pisagua y empieza la invasión de Perú. Para mayo del 80, llega la batalla de Tacna, que fue un golpe durísimo para la alianza. Tan duro que Bolivia, en la práctica, se sale de la guerra. Y ya para enero de 1881, después de las últimas grandes batallas en las afueras de Lima, las tropas chilenas ocupan la capital peruana. Uno podría preguntarse, ¿cómo es que cae la capital de un país? Bueno, más allá del poderío militar chileno, hubo un factor interno clave. El gran historiador peruano Jorge Basadre lo explica muy bien. Dice que en Perú no hubo una política nacional unificada para enfrentar la invasión. O sea, mientras el ejército chileno avanzaba con un plan claro, los líderes peruanos estaban peleándose entre ellos, cada uno con su propia agenda. Esa desunión fue fatal. Ahora, que Lima haya caído no significó que la guerra terminara ahí. Para nada. En la sierra, en los Andes, la lucha continuó. Surgió una resistencia tenaz, una guerra de guerrillas liderada por el general Andrés Avelino Cáceres. Lo que se conoce como la campaña de la Breña fue un ejemplo increíble de coraje y resiliencia. Fue una lucha heroica, sí, pero que lamentablemente ya no tenía la fuerza para cambiar el resultado final de la guerra. Y con esa última resistencia apagándose, llegamos al final de la parte militar del conflicto. Pero una guerra no termina cuando deja de sonar el último disparo. Termina en una mesa, con un lápiz y un papel. Ahora vamos a ver cómo esas victorias y derrotas en el campo de batalla se tradujeron en tinta sobre un mapa, redibujando fronteras para siempre. Básicamente, todo se resume en dos documentos clave. Por un lado, el Tratado de Ancón, firmado en 1883 entre Perú y Chile. El resultado, Perú le cede a Chile para siempre la provincia de Tarapacá, justo la que estaba llena de salitre, y también le deja a Chile el control temporal de Tacna y Arica. Por otro lado, mucho después, en 1904, está el tratado entre Bolivia y Chile. Aquí es donde Bolivia reconoce oficialmente que ha perdido todo su territorio costero. A cambio, Chile se compromete a construir un ferrocarril y darle acceso a puertos. Pero la pérdida de la salida al mar, eso marcaría a Bolivia para siempre. Pero, como decíamos, la firma de un tratado no borra las consecuencias. La guerra deja una sombra larga, larguísima, que se extiende por décadas, incluso siglos. Así que ahora vamos a ver cómo esta sombra afectó de maneras muy, pero muy distintas a cada una de estas tres naciones. Y esta tabla lo resume todo de una forma brutalmente clara. Son las dos caras de la moneda. Bueno, en este caso tres. Para Perú, el resultado fue la devastación total. Un estado en ruinas y un largo, doloroso camino de reconstrucción. Para Bolivia, la consecuencia principal fue la pérdida de su acceso al mar, algo que se convirtió en una herida abierta en su identidad nacional, un reclamo que sigue vivo hasta hoy. Y para Chile, la victoria fue el comienzo de una edad de oro. Se quedó con los territorios ricos en salitre, su economía explotó y se consolidó como la gran potencia de la región. Así que, si lo tuviéramos que resumir en tres ideas, los legados son estos. Perú tuvo que enfrentarse a la titánica tarea de reconstruirse desde cero. Bolivia redefinió toda su historia y su futuro en torno a la idea de recuperar el mar perdido. Y Chile, por su parte, emergió como el gran ganador, como la potencia dominante en esta parte del continente. Pero aquí viene la gran paradoja de esta historia, y es que, como bien apunta el historiador Heraclio Bonilla, la victoria militar de Chile fue total, sí, pero no trajo una paz real y duradera. Al contrario, lo que dejó fue un semillero de tensiones, de desconfianzas, de rivalidades diplomáticas que han marcado las relaciones en la región por más de 100 años.
Y cerramos con una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Cómo hacen las naciones para construir un futuro en paz sobre un pasado tan conflictivo? La Guerra del Pacífico como conflicto armado terminó hace mucho tiempo, pero las lecciones que nos deja sobre la ambición por los recursos, sobre el nacionalismo, sobre las heridas que deja una guerra, siguen más vigentes que nunca. Nos queda esa reflexión. ¿Cómo se hace para sanar estas cicatrices históricas y a partir de ahí construir un futuro diferente?